este tiempo de enseñanza de nuestra reunión cada 8 días de guerreros de oración. Y pues bueno, hace 8 días hacíamos como una introducción de cómo va a ser el enfoque de estos temas que vienen para estas reuniones. Em, y quiero que comencemos precisamente leyendo el último versículo que leíamos hace 8 días. Recordemos que el bloque de temas se llama Reflejando la identidad de Dios en la necesidad. Y hoy específicamente, pues vamos a ver, a profundizar en Dios como creador y soberano. Cómo podemos reflejar nosotros esta identidad de nuestro Papá. Entonces, vamos a leer Colosenses 3 del 10 al 11. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Entonces, este fue el último versículo que leíamos hace 8 días y es perfecto para esta introducción porque hoy precisamente nos vamos a concentrar en cómo reflejar a nuestro Dios creador. Y acá nos hacía muchas invitaciones que hablábamos de, bueno, vestirnos con esa nueva naturaleza, renovarnos, pero ¿cómo nos vamos a renovar? Es a medida de que conocemos a nuestro creador, pero no basta con solo conocerlo, sino también parecernos más a él, ¿sí? Entonces ven cómo es una invitación tras invitación tras invitación y luego nos dice, sí, es para usted, porque dice, en esta vida nueva no importa si uno es judío, gentil, circuncidado, no inculto, incivilizado, esclavo o libre. Ahí entramos nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo, porque Cristo es lo único que importa y Él vive en ti, Él vive en mí. Entonces, a medida que escuchamos temas como estos que queremos nosotros darles, de que el propósito que queremos es que nuestras vidas, cada uno de los que estamos aquí conectados, sean un reflejo de lo que es Dios, ¿sí? Porque debemos vestirnos precisamente con esa nueva naturaleza. Y para saber cuál es esa nueva naturaleza, pues para eso son todos los temas, para eso es que nos congregamos, ¿verdad? Para empezar a crecer, para seguir creciendo, para continuar en el proceso, porque esto nunca termina. Entonces, Él nos hace ese llamado de renovarnos a medida de que conocemos a nuestro creador y parecernos a él. Vamos a comenzar con los nombres que demuestran ese carácter de Dios como creador y soberano, hablando de los nombres que recibe pues Dios como Elohim, El Elyon y Adonai, ¿sí? Estos nombres resaltan precisamente esos aspectos de autoridad, de eternidad y de el poder absoluto que tiene Dios y que lo vemos claramente reflejado sobre la creación, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos nombres para luego poder como saber o mirar cómo lo vamos a reflejar como creador en nosotros y cómo no limitarlo, que es el propósito de esta saga de temas, porque ya en ocasiones anteriores hemos hablado de cada uno de estos temas profundizando bastante, pero el enfoque esta vez es un poco diferente. Entonces, comencemos con Elohim. El Elohim es uno de los primeros nombres de Dios que encontramos en la Biblia y lo vemos en Génesis 1:1. Em, Vamos a leerlo. Yo aquí les puse dos versiones porque me encontré en la Biblia textual, que es, bueno, nuestro líder Leonardo nos ha hablado mucho, nos ha querido mostrar este recurso de la Biblia textual, porque nos deja ver detallitos que no están como en las traducciones españolas, como lo es la Reina Valera y la mayoría. Como por ejemplo estos nombres que estamos hoy viendo y tratando de entender para poder asimismo apropiarnos de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a leer primero lo que dice la Biblia en la versión textual
que dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿sí? En nuestras traducciones bueno, las que usamos usualmente, aquí coloqué la Nueva Traducción Viviente, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Elohim es nuestro Dios poderoso creador de todo lo que existe, que es soberano sobre todo, ¿sí? Es ese significado de fuerza, de acción con la creación. Él demuestra esa identidad de él, ¿verdad? Elohim es nuestro Dios infinito y todopoderoso que demuestra con sus obras que Él es el creador, el sustentador, que Él es el juez supremo sobre el mundo. ¿Sí? Leyendo el tema, este es un dato un poquito más teológico, así como paréntesis, como de la escritura de esta palabra Elohim, porque resulta que en el Antiguo Testamento también se encuentra como en singular, es decir, Elohim como tal es plural, pero también para referirse a figuras como que supuestamente tienen poder de creación, como por ejemplo dioses falsos, también se usa Elohim, pero no en plural, sino en singular, que es Elohim, ¿sí? Como Elohe, Elohim. Pero al punto que voy es que cuando se refiere en la palabra de Dios a Elohim, es decir, en ese plural, nos está diciendo, introduciendo de una vez a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son nuestro Dios creador, infinito y todopoderoso. Entonces, desde ahí, desde Génesis 1:1, está expresado en plural, pues ya venía preparando a todo el mundo también para el Mesías, porque es el plan perfecto de Dios para la redención del mundo, ¿verdad? Y ahí está incluido nuestro Señor Jesucristo, que es como nuestra figura a la cual queremos parecernos, ahí está, ¿sí? Que es mucho más que un profeta humano y es muy lindo cuando uno estudia cositas así y se da cuenta que dentro de todo lo que Dios hace, dentro de esa creación incluso de todo, nada es al azar y nada es porque sí, todo tiene una razón de ser. Nuestro Dios poderoso, creador de todo lo que existe, es un Dios de orden y todo lo hace por alguna razón. Él es soberano sobre todo y cuando dudamos de, ¿será que Dios sí puede actuar en algo? Cuando la gente coloca en duda, no sé, la creación del universo por Dios, ahí ya hay una barrera que no deja reflejar al Dios creador, porque así como dice, vamos a leer Jeremías 32:17. Dice, oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando en medio de nuestro afán decimos, es difícil, no sé, que mis hijos crezcan espiritualmente, que yo deje tal adicción? Obviamente que sabemos que es un proceso, todo es un proceso que no es fácil, pero nada es demasiado difícil para nuestro Elohim y ahí es donde debemos apropiarnos para enfrentar, como decíamos el sábado aquí en la reunión de familias el sábado, que hay muchos Davids enfrentando a muchos Goliaths en estos momentos y allí es donde debemos nosotros apropiarnos de, Él es mi Elohim, Él es mi creador, mi todopoderoso, y es como que tan bonito uno apropiarse de eso y poderlo reflejar, porque así mismo reflejamos la confianza en Él, crecemos espiritualmente, la fe que tenemos en Él, ¿sí? Vamos a leer este mismo versículo de Jeremías en la Biblia textual, que lo tienen ahí en la pantalla, porque aquí aparece, es bonito ver todo conectado. Otro de los nombres de este primer grupo que estamos hoy recordando, que es este grupo de Dios como creador y soberano. Y ahí está el nombre de Adonai. Jeremías 32:17 en la versión textual, la Biblia textual dice, oh Adonai Yahweh,
He aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay cosa alguna que sea demasiado difícil para ti. ¿Listo? Entonces, pues es súper claro. El reflejo que debemos ser ahí es reflejar esto. Nada es demasiado difícil para ti. No debemos limitarlo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, ¿sí? Sino por el contrario, comprometernos con lo que queremos lograr, con lo que se quiere hacer, para que así mismo Papá Dios pueda actuar, porque si no hay un compromiso, pues también es muy difícil que se vea el poder y la acción de Él, porque Él claramente respeta nuestras decisiones y nuestro camino. Entonces, vamos con nuestro segundo nombre que vamos a hablar hoy y es Adonai. Para entrar aquí a este nombre, hay que ser conscientes que este gran poder que nadie puede refrenar es la característica de Dios, ¿sí? Básica para su nombre, Elohim y Adonai. Así lo pongamos en duda con las palabras, con querer tener bajo control absolutamente todo, no dejar actuar a Dios en medio del proceso, pues que Él sabe qué es lo mejor. Así lo limitemos para nuestra vida, estas cosas. Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo el Todopoderoso. Está en ti la decisión si lo dejas o no actuar como el creador, ¿sí? Entonces, Adonai significa Señor o amo, ¿sí? Entonces, este nombre refleja su autoridad, el hecho de que como que nosotros somos sus siervos y Él gobierna nuestras vidas. Por eso aquí lo coloqué en la diapositiva como el Señor, mi gran Señor. ¿Mm? Resulta que antiguamente a los judíos les estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios que es Yahweh, ¿sí? Por respeto se referían a Dios como Adonai, porque Yahweh es demasiado sagrado. Entonces la palabra Adonai en sí misma, como que no es un nombre propio, no es un nombre eh, de Dios en forma directa, pero viene a ser una declaración de alguien que está por encima de los demás y que es superior, mayor de todos, y es por eso el Señor, ¿sí? Lo cual nos debe llevar a reflexionar si nosotros somos así de respetuosos también para dirigirnos a nuestro Dios o lo tomamos muy a la ligera, como, bueno, podemos decir, no, pero ya, bueno, es una palabra. No, es algo demasiado sagrado y que toca referirse a él con mucho respeto sin tomarlo como un juego, una burla, ¿sí? Cada vez que lo llamemos Yahweh es porque sentimos ese respeto, esa admiración total, porque vivimos ese nombre que es santo y lo podemos defender a capa y espada, ¿sí? Porque estamos totalmente enamorados de Dios y es que podemos así decirle con todo respeto, sabiendo que es sagrado su nombre, podemos nombrarlo así como Elohim, Yahweh, Adonai, que es el Señor, mi gran Señor, ¿sí? Hay una porción de la Biblia que vamos a leer, está en el Salmo capítulo 8 y es nuestro resumen, hasta aquí un poquito, porque me parece hermoso cómo con este salmo podemos reflexionar diariamente en lo que dice aquí, honrando su hermoso nombre y dejándolo actuar, tanto como Elohim y como Adonai. Vamos a leerlo, lo tenemos aquí en pantalla. Dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad.
los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. ¿Sí? Este salmo a mí me pareció súper bonito para entender y como que aplicar lo que es nuestro objetivo con este nuevo bloque de temas, que vivamos esos nombres. Y aquí están reflejados los nombres de hoy, ¿sí? Aún estando en necesidad, quizás, o en la máxima alegría, cuando ponemos en nuestra mente esto, en ambas circunstancias nos lleva a generar una dependencia total de Dios y un agradecimiento absoluto, en vez de quejarnos por esto o por aquello, de querer ver resultados inmediatos. Cuando piensas en que Dios te puso en la tierra, no como lo más pequeño, claro que somos pequeños ante tanta creación, ¿no? Pero también nos puso con autoridad. Desde la creación fue así y somos su reflejo, pero cuando estamos bajo su voluntad, ¿sí? Cuando nos dejamos guiar por él y casi siempre por nuestras emociones, por nuestro pecado, por nuestra terquedad, no permitimos que ese majestuoso nombre que llena la tierra, como lo acabamos de leer, se manifieste en ti y en mí, ¿sí? Aquí está el por qué debemos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y resucitó y resucitará también a todos los que le pertenecen cuando pues regrese a reinar por el cielo y la tierra nueva, ¿verdad? Entonces Jesús es la única persona que refleja perfectamente la imagen de Dios y es por eso ahí está nuestro sustento de por qué seguimos a Cristo, porque Él nos ha llamado a ser su reflejo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Por medio del Señor Jesucristo. ¿M? Entonces, continuando, tenemos aquí el nombre de El Elyon, que es otro de nuestros nombres del día de hoy, de este grupo de Dios creador y soberano, que este nombre significa Dios Altísimo, es el título de Señor Altísimo. Las palabras hebreas son Elohim Yahweh. Y ese Dios Altísimo, Señor Altísimo, significa que no hay ídolo, no hay Dios ni ser creado que deba ser adorado o exaltado por encima de el Señor, porque Él es superior a todo, en todos los sentidos, ¿sí? Y dentro de este grupo, si se fijan cómo están agrupados y queremos que se vea ese reflejo de nuestro Dios Altísimo, eh, teniendo en cuenta que tomamos como conciencia de la situación cuando nos comparamos con su grandeza, es que lo podemos como agrupar así, porque al ver la creación, eh, yo creo que todos al pararnos, no sé, frente al mar, ver algo tan inmenso que cubre el mundo entero, uno dice, Dios, eso es grande. Entonces ahí es donde comprendemos esa grandeza por medio de la creación también. Cuando nos comparamos con ella, nos damos cuenta de lo pequeños que somos y es también al ver esto un llamado a nuestra arrogancia, al control de esa arrogancia, pero Dios no quiere que vivamos pensando en lo pequeños que somos, sino el ser humildes y tener el respeto que se merece Dios, como lo hablamos con Adonai, pero que aunque somos tan pequeños en medio de toda la creación, ese Dios altísimo, el Elión, es el que te dice que eres su hijo o su hija y que tiene especial cuidado de ti. A pesar de lo pequeños que somos, Él nos llama a reflejarlo con nuestras acciones, palabras, en nuestras decisiones, ¿sí? Dice el Salmo 91, versículo 1 y 2, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. ¿Sí? En la Biblia textual encontramos tal cual los nombres que estamos estudiando. Dice, el que habita al abrigo del Elión
morará bajo la sombra del Shaddai. El Shaddai va a ser otro nombre que lo vamos a ver después. Y nuestra vida debe ser el reflejo de la confianza en Dios, en tu papá que está por encima de todo. El problema y la gran pregunta que debemos hacernos es que yo sí estoy viviendo bajo el amparo del Altísimo, como dice este Salmo, Salmo 91, 1 y 2, ¿sí? Sí estoy haciendo de Dios mi seguridad, mi consuelo, es ese vivir constantemente acorde a los deseos de Dios y hay que vivir y descansar en Él, porque las situaciones se salen de nuestras manos, pero como lo vimos, Él es el Dios altísimo. Entonces es ahí donde debemos acudir a ese Dios altísimo, soberano, creador, ¿sí? Entonces, em, el nombre del Elión, pues nos enseña que Dios es el único Dios verdadero y todopoderoso, que divide el mar, que calma tormenta, que es el único digno de adoración, ¿sí? Cuando pensamos en Dios como el Elión, nos debemos sentir seguros. Toda esa inseguridad que puede haber allí guardada en cada uno de nosotros, debemos, o sea, debe salir, debe ya salir porque confiamos en nuestro Dios altísimo, ¿sí? Y debemos pensar también en lo que dice Éxodo 20, no se los coloqué aquí, se los voy a leer. Éxodo 20 del 1 al 3 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿sí? Él debe ser el Dios altísimo sobre todo lo que pongamos delante de él. O sea, no podemos colocar nada. Los dioses como que de nuestro tiempo no son esas pequeñas estatuas brillantes. No, nuestros dioses vienen en forma de finanzas, de trabajo, de familia, del éxito, ¿sí? Que vamos colocándolo en ese lugar que debe ser únicamente de nuestro Dios altísimo, ¿sí? Porque por más de que, no sé, la familia tengan las mejores intenciones por ayudarnos, nunca vamos a estar como familia a la altura de nuestro papá Dios, ¿sí? Solamente somos un instrumento como familia, como los cercanos, un instrumento para llevar el consuelo, para llevar un abrazo, llevar una palabra de ánimo, una ayuda, pero Dios es el que hace lo imposible posible. ¿Mm? Entonces, todos estos nombres revelan los nombres que vimos hoy, Elohim, Adonai y el Elión, reflejan facetas del carácter de Dios relacionadas con su poder creador, dominio supremo, eternidad. Y cuando hacemos estos estudios, los nombres se van agrupando de acuerdo al aspecto de Dios que destacan. Y hemos visto ya cómo aplicar esto a nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo ser reflejo de esto? ¿Qué gran confianza nos debe generar tener de nuestra parte a nuestro Papá Dios Todopoderoso, Creador, Eterno, Altísimo, ¿sí? No estamos solos, no debemos sentirnos menos que nadie por más difícil la situación, el valor que nos da ser hijos de Dios cuando dimensionamos aún con los nombres que hemos visto hoy, somos los hijos del Señor de señores, que es Adonai, ¿cierto? Dependemos totalmente bajo su autoridad. Somos los hijos de El Elión, que es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, porque vivimos precisamente bajo el amparo del Altísimo. Y somos los hijos de Elohim, que es nuestro creador, creador de todo lo que existe. Nada es al azar con Dios y todo, cuando estamos bajo su autoridad, bajo su voluntad, pues nos va a ayudar para bien, ¿sí? Creamos lo grande que es Dios y pues que en últimas esto es lo que nos permite estar parados ante la vida y con la frente en alto, ¿ok? Entonces, bueno, allí donde cada uno de ustedes está, vamos a terminar este tiempo muy a las 9 en punto. Vamos a terminar con una canción dedicándosela a nuestro Papá Dios, descansando en Él,
para poder comenzar esta noche de descanso, de trabajo, si hay alguien que tenga que trabajar, estudiar, lo que sea, comenzarlo lo más importante en la presencia de Papá Dios. Papito lindo, muchas gracias por este tema, Señor, porque hoy colocamos en nuestro corazón el querer apropiarnos de estos tres nombres, Señor, de el Elión, Elohim y Adonai, porque tú